Hola, les traigo 3 creepypastas. Super Smash Bros. Brawl C. No tengo ni idea de cómo llegué aquí. He dejado que esto vaya demasiado lejos y ahora no hay forma de detenerlo o revertirlo. Me siento solo, vacío, sin ganas de vivir. Y todo por ese maldito disco. Recuerdo el día que lo compré, hace alrededor de una semana. Estaba feliz porque finalmente había conseguido mi copia original de Super Smash Bros. Brawl para Wii. En cuanto llegué a mi casa, antes siquiera de prender la televisión, conecté mi consola Wii y abrí la caja del juego. Gran decepción me llevé al darme cuenta de que el disco venía defectuoso. No tenía el estampado de Super Smash Bros. Brawl, ni el logo de Nintendo. Solo un letrero impreso en letras negras que decía SSBBC. Supuse que se significaba Special Edition. Por mi mente pasó el pensamiento de ir a regresar el juego y pedir un reemplazo. Pero yo moría de ganas de jugarlo, así que me limité a insertarlo en la ranura del juego y encender el televisor. Tenía entendido que el control se usaba en modo horizontal, donde el botón A se sustituía por el botón 2, así como el botón B se sustituía por el botón 1. Pero al iniciar el juego en la pantalla de creación de perfil, el juego mostraba el mensaje: presione A para continuar. Un poco más molesto por esto lo hice e inmediatamente apareció la pantalla de inicio, sin la pantalla de cargando ni el intro. Creé rápido una nueva partida de grupo. En el momento de seleccionar mi personaje, en vez de aparecer la típica monedita, la marca de selección era una pequeña cruz color rojo sangre. Lo extraño en este punto era que en vez de aparecer los personajes de siempre, Mario, Link, Bowser, etc., aparecían solo 2 figuras. Una con un fondo azul que mostraba a una especie de ángel, no era Pete, y otra con fondo rojo en la que aparecía una figura encapuchada, de manera que no se podía apreciar su rostro. Estuve a punto de apagar la consola y retirar el disco, pero mi curiosidad era más grande que eso y, no sé por qué, seleccioné a la figura encapuchada y me dispuse a escoger mi arena. Algo que me hizo preocuparme ahora un poco más en serio es que de nuevo solo aparecían 2 escenarios. Uno era una visión angelical del cielo, rodeado por ángeles con aureolas, pero curiosamente solo aparecía la mitad de sus cuerpos. Y como se podrán imaginar, la otra era una visión del que creo yo era el infierno. En la miniatura se podía ver un pequeño pedazo de tierra café con manchas rojas que parecían de sangre. Alrededor del mismo habían muchas sombras de distintos tamaños con ojos rojos que parecían estar sangrando. Mi curiosidad de nuevo me impulsó a seleccionar este escenario. Después de seleccionarlo con el botón 2, inmediatamente, por lo general tarda un poco en cargar, pero esta vez no, aparecí en la arena como la figura encapuchada que había descrito antes. Y en vez del típico 3, 2, 1 Brawl. Sonó una voz macabra muy grave que dijo: 1, 2, 3 Rescue Ursul. En este punto yo estaba paralizado del miedo, pero una fuerza extraña me impulsaba a seguir jugando el juego hasta descubrir que estaba detrás de todo esto. Mi enemigo era una de las extrañas sombras con ojos ensangrentados de aspecto aterrador. Comenzó mi pelea y todo iba muy bien, hasta que mi oponente lanzó el primer ataque, que era como un disparo de sombras, y mi avatar cayó muerto mientras le chorreaba sangre debajo de la capucha. El proceso se repitió 4 veces más, sin que yo pudiera hacerle daño alguno a mi oponente. Al término de mi 5 a vida la pantalla se puso negra, se escuchó una risa ruidosa y enfermiza, y un letrero apareció en mi pantalla: Welcome to Satanic Edges. Satanic Edges. Mi consola murió después de eso, y ya no pude prenderla. Intenté extraer el disco y curiosamente logré hacerlo al primer intento. Lo que vi me dejó en shock al instante. Debajo de las siglas SSBBC, había aparecido un grabado de mi nombre, con letras color rojo carmesí. Corrí a quemar el disco pero no podía hacerle nada. Intenté romperlo, derretirlo e inclusive destruirlo con un martillo, pero parecía que el disco estaba hecho de un material demasiado resistente. Al final opté por conducir lejos de mi casa y tirar el disco en un terreno baldío. Pensé que me había librado por fin de él, pero al llegar a mi casa me di cuenta de que no era así. Encontré a una figura encapuchada frente a mi puerta, idéntica a la que aparecía en el juego. Al acercarme a él me entregó una carta en un sobre color negro antes de emitir un ruido extraño, como un gruñido, para después irse. Tenía miedo de abrir la carta, pero ya estaba metido en esto hasta las orejas, y supuse que lo mejor era leer lo que ponía. Lo primero que encontré al abrirla fue el disco acompañado de una carta escrita a computadora. En realidad no era una carta, era más bien un recado, que decía lo siguiente: su alma ahora es propiedad de nosotros. No hay nada que usted pueda hacer para revertir eso.
A partir de ahora estará condenado a jugar ese juego, pero ahora como una de las sombras, para ayudarnos a reclutar más almas. Si se niega a hacerlo, tendrá la muerte más horrible, lenta y dolorosa que se pueda imaginar. Han pasado 2 semanas desde entonces. Después de recibir esa carta pude volver a prender mi consola Wii, pero solo se insertaba ese disco en la ranura. He jugado cada día durante más de 10 horas, y he ganado cada una de mis partidas. No quiero averiguar qué pasa si no cumplo con las exigencias del recado. Siento pena por las pobres almas que no saben lo que les espera. Me siento vacío, sin ganas de vivir. La comida no me sabe, el agua no me refresca. Ahora, en uno de mis ratos libres de juego me encuentro escribiendo esto, con la esperanza de que alguien me pueda ayudar con mi problema. He buscado infinidad de veces Satanic Edges en internet, pero todas las búsquedas me redirigen a la página oficial de Super Smash Bros. Brawl. Ya no sé qué hacer, he pensado en el suicidio, pero no sé qué consecuencias podría traer eso. Si alguna vez encuentran un disco como el que les describí, por favor no lo jueguen, no lo regalen, no hagan nada con él. Corran a devolverlo al lugar donde lo compraron y rueguen que no aparezca una figura encapuchada en su puerta, porque podría ser su fin. La pulsera negra. En Estados Unidos, cada vez que te internan en un hospital, colocan en tu muñeca una pulsera blanca con tu nombre, para poder identificarte. Sin embargo, existen otras pulseras de colores diferentes, que simbolizan otras cosas. Por ejemplo, las pulseras negras son colocadas en las muñecas de las personas que acaban de fallecer. Mi tía me platicaba de un cirujano que trabajaba en el turno de la noche en una escuela hospital. Él acababa de terminar una operación e iba en camino hacia el sótano. Entró en el elevador, y había otra persona con él. Casualmente se puso a platicar con la mujer sobre tonterías, mientras el elevador descendía. Cuando la puerta del elevador se abrió, vio que otra mujer estaba a punto de entrar, y entonces el doctor, de manera precipitada, apretó el botón para cerrar la puerta, y presionó rápidamente el botón hasta el piso más alto. Sorprendida, la mujer regañó al doctor por su descortesía al no permitir subir a la otra mujer al elevador. El doctor dijo: "Esa es la mujer que acabo de operar. Murió durante la operación. ¿No viste la banda negra que estaba utilizando?". La mujer sonrió, levantó su brazo y dijo: "¿Una banda como esta?". Una de las creepypastas que el genio del momento Dross leyó en la feria del libro hace unos meses. La creepypasta se titula "No tengo boca y debo gritar". El cuerpo de Gorrister colgaba, flácido, en el ambiente rosado, sin apoyo alguno, suspendido bien alto por encima de nuestras cabezas, en la cámara de la computadora, sin balancearse en la brisa fría y oleosa que soplaba eternamente a lo largo de la caverna principal. El cuerpo colgaba cabeza abajo, unido a la parte inferior de un retén por la planta de su pie derecho. Se le había extraído toda la sangre por una incisión que se había practicado en su garganta, de oreja a oreja. No habían rastros de sangre en la pulida superficie del piso de metal. Cuando Gorrister se unió a nuestro grupo y se miró a sí mismo, ya era demasiado tarde para que nos diéramos cuenta de que una vez más, Am nos había engañado, había hecho su broma, su diversión de máquina. 3 de nosotros vomitamos, apartando la vista unos de otros en un reflejo tan arcaico como la náusea que lo había provocado. Gorrister se puso pálido como la nieve. Fue casi como si hubiera visto un ídolo de vudú y se sintiera temeroso por el futuro. "Dios mío", murmuró, y se alejó. 3 de nosotros lo seguimos durante un rato y lo hallamos sentado con la cabeza entre las manos. Ellen se arrodilló junto a él y acarició su cabello. No se movió, pero su voz nos llegó dará a través del telón de sus manos. ¿Por qué no nos mata de una buena vez? Señor. No sé cuánto tiempo voy a ser capaz de soportarlo. Era nuestro 109º año en la computadora. Gorrister decía lo que todos sentíamos. Ningdop, este era el nombre que la computadora le había forzado a usar, porque se entretenía con los sonidos extraños, fue víctima de alucinaciones que le hicieron creer que había alimentos enlatados en la caverna. Gorrister y yo teníamos muchas dudas. Es otra engañifa, les dije. Lo mismo que cuando nos hizo creer que realmente existía aquel maldito elefante congelado. ¿Recuerdan? Benny casi se volvió loco aquella vez. Vamos a esforzarnos para recorrer todo ese camino, y cuando lleguemos van a estar podridos o algo por el estilo. No, no vayamos. Va a tener que darnos algo forzosamente, porque si no nos vamos a morir. Benny se estremeció. Hacía 3 días que no comíamos. La última vez fueron gusanos, espesos, correosos como cuerdas. Ningdop ya no estaba seguro. Si había una posibilidad, cada vez se le antojaba más lejana.
De todas maneras, allí no se podría estar peor que aquí. Tal vez haría más frío, pero eso ya no importaba demasiado. Calor, frío, lluvia, lava hirviente o nubes de langostas. Ya nada importaba. La máquina se masturbaba y teníamos que aguantar o morir. Ellen dijo algo que fue decisivo. Tengo que encontrar algo, Ted. Tal vez allí haya unas peras o unas manzanas. Por favor, Ted, probemos. Cedí con facilidad. Ya nada importaba. Sin embargo, Ellen me quedó agradecida. Me aceptó 2 veces fuera de turno. Esto tampoco importaba. Oíamos cómo la máquina se reía juguetonamente mientras lo hacíamos. Fuerte, con risas que venían desde lejos y nos rodeaban. Ya nunca llegaba al clímax, así que para qué molestarse. Cuando partimos era jueves. La máquina siempre nos tenía al tanto de la fecha. El paso del tiempo era muy importante, no para nosotros, sin duda, sino para ella. Jueves. Gracias. Nindok y Gorrister llevaron a Ellen alzada durante un largo trecho, entrelazando las manos que formaban un asiento. Bendy y yo caminábamos adelante y atrás, para que si algo sucedía, nos pasara a nosotros y no la perjudicara a Ellen. Qué idea ridícula la de no ser perjudicado. En fin, todo era lo mismo. Las cavernas de hielo se hallaban a una distancia de unos 160 kilómetros y al segundo día, cuando estábamos tendidos bajo el sol quemante que habla materializado, nos envió Mara. Con gusto a orina hervida, naturalmente, pero lo comimos. Al tercer día pasamos por un valle de obsolescencia, lleno de esqueletos de unidades de computadoras que se enmohecían desde hacía mucho tiempo. Am era tan despiadada consigo misma como con nosotros. Era una característica de su personalidad, el perfeccionismo. Ya fuera el deshacerse de elementos improductivos de su propio mundo interno, o el perfeccionamiento de métodos para torturarnos, Am era tan cuidadosa como los que la habían inventado, quienes desde largo tiempo estaban convertidos en polvo, y había tornado realidad todos sus deseos de eficiencia. Podíamos ver una luz que se filtraba hacia abajo desde arriba, así que teníamos que estar muy cerca de la superficie. Pero no tratamos de arrastrarnos para averiguar. No había virtualmente nada arriba. Desde hacía más de 100 años allí no existía cosa alguna que pudiera tener la más mínima importancia. Solamente la ampollada superficie de lo que durante tanto tiempo habla sido el hogar de millones de seres. Ahora solamente existíamos nosotros 5, aquí abajo, solos con Am. Oía que Ellen decía desesperadamente. No, Bendy. No vayas. Sigamos adelante. No, Bendy, por favor. Y entonces me di cuenta de que hacía ya algunos minutos que oía a Bendy decir. Voy a escaparme, repitiéndolo una y otra vez. Su cara, de aspecto simiesco, se hallaba marcada por una expresión de tristeza y deleite beatífico, todo al mismo tiempo. Las cicatrices de las lesiones por radiación que Anne le había causado durante el festival, se hallaban encogidas formando una masa de depresiones rosadas y blancas, y sus facciones parecían actuar independientemente unas de otras. Tal vez Ben era el más afortunado de nosotros. Se había vuelto completamente loco desde hacía muchos años. Pero si bien podíamos decirle a Am todas las horribles cosas que se nos ocurrían, si bien podíamos pensar los más atroces insultos dirigidos a los depósitos de memoria o a las placas corroídas, a los circuitos fundidos y a las destrozadas burbujas de control, la máquina toleraría que intentáramos escapar. Bendy se escurrió cuando traté de detenerlo. Se trepó a un cubo de memoria de los pequeños, que estaba volcado hacia un lado y lleno de elementos en descomposición. Allí se detuvo por un momento, y su aspecto era el de un chimpancé, tal como Am había deseado. Luego saltó y se tomó de un fragmento de metal corroído y agujereado. Subió hasta su parte más alta, colocando las manos tal como lo haría un animal, y se trepó hasta un borde saliente a unos 20 pies de distancia de donde estábamos. Oh, Ted, Nindok, por favor, ayúdenlo, deténganlo antes que, dijo Ellen. Las lágrimas bañaron sus ojos. Movió las manos sin saber qué hacer. Era demasiado tarde. Ninguno de nosotros queríamos estar junto a él cuando sucediera lo que pensábamos que iba a suceder. Además, nosotros nos dábamos cuenta muy bien de lo que ocurría. Cuando Am alteró a Bendy, durante el período de su locura, no fue solamente su cara la que cambió para que se pareciera a un mono gigantesco. También habla cambiado otras partes, más íntimas. A ella sí que le gustaba esto. Se entregaba a nosotros por cumplido, pero cuando era con él la cosa, entonces sí que le gustaba. Oh, Ellen, la del pedestal, Ellen, prístina y pura. Oh, Ellen la impoluta. Buena porquería. Gorrister la bofeteó. Ellen se acurrucó en el suelo, todavía mirando al pobre Bendy y llorando. Llorar era su gran defensa.
Nos habíamos acostumbrado a su llanto hacía ya 75 años. Gorrister le dio un puntapié, entonces comenzó a oírse el sonido. Era luz y sonido. Mitad sonido y mitad luz, algo que comenzó a hacer brillar los ojos de Bentley y a pulsar con creciente intensidad y con sonoridades no bien definidas, que se fueron convirtiendo en ensordecedoras y luminosas a medida que la luz sonido aumentaba. Debe haber sido doloroso, aumentando el sufrimiento con la mayor magnitud de la luz y del sonido, porque Bentley comenzó a gemir como un animal herido. Al principio suavemente, cuando la luz era todavía no muy definida y el sonido poco audible, pero luego sus quejidos aumentaron, y se vio que sus hombros se movían y su espalda se agitaba, como si tratara de escapar. Sus manos se cruzaron sobre su pecho como las de un chimpancé. Su cabeza se inclinó hacia un lado. La carita triste de mono se cubrió de angustia. Luego comenzó a aullar, a medida que el sonido que surgía de sus ojos crecía en intensidad. Cada vez más fuerte. Me llevé las manos a los lados de la cabeza para tratar de ahogar el ruido, pero de nada sirvió. Atravesaba todo obstáculo y me hacía temblar de dolor como si me clavaran un cuchillo en un nervio. Súbitamente, se vio que Bentley era enderezado. Se puso en pie de un salto, como una marioneta. La luz surgía ahora de sus ojos, pulsante, en dos grandes rayos. El sonido siguió aumentando en una escala incomprensible, y luego Bentley cayó, golpeando fuertemente en el piso. Allí quedó moviéndose espasmódicamente mientras la luz lo rodeaba y formaba espirales que se alejaban. Entonces la luz volvió a dirigirse al interior de la cabeza, pareciendo que la golpeaba. El sonido describió espirales que convergían hacia él, y Bentley quedó en el suelo, gimiendo en tal forma que inspiraba piedad. Sus ojos eran dos pozos de jalea purulenta. Am lo había cegado. Gorrister, Nindok y yo mismo desviamos la mirada. Pero no sin haber advertido que Ellen mostraba alivio luego de su intensa preocupación. Acampamos en una caverna sumida en luz verdosa. Am nos proveyó de hojarasca, que quemamos para hacer un fuego, débil y lamentable, al lado del cual nos sentamos formando corro y contando historias, para impedir que Bentley llorara en su noche permanente. ¿Qué significa Am? Gorrister le contestó. Habíamos explicado lo mismo 1000 veces anteriormente, pero todavía era una novedad para Bentley. Al principio fueron las siglas de Allied Master Computer y luego las de Adaptive Manipulator, luego fue adquiriendo la posibilidad de autodeterminarse, y entonces se la llamó Aggressive Menace y finalmente, cuando ya fue demasiado tarde como para controlarla, se llamó a sí misma Am, tal vez queriendo significar que era que pensaba cogito ergo sum. Pienso luego existo. Bentley babeó un poco, y luego emitió una risita tonta. Existía la Am china, la Am rusa, la Am yankee y interrumpió. Bentley golpeaba el piso con el puño, con su puño grande y fuerte. No estaba contento, pues Gorrister no había empezado desde el principio. Entonces Gorrister empezó otra vez. Comenzó la Guerra Fría, y esta se transformó en la Tercera Guerra Mundial. Esta Tercera Guerra fue muy compleja y grande, por lo que se necesitaron las computadoras para cubrir las necesidades. Abandonando los primeros intentos comenzaron a construir la AM. Existía la AM china, la AM rusa y la AM yankee y todo fue bien hasta que comenzaron a cubrir el planeta agregando un elemento tras otro. Pero un día AM despertó al conocimiento de sí misma, comenzó a autodeterminarse, uniéndose entre sí todas sus partes, fue llenando de a poco sus conocimientos sobre las formas de matar, y mató a todos los habitantes del mundo salvo a nosotros 5. Luego AM nos trajo aquí. Bentley sonreía ahora tristemente. También babeaba, y Ellen le limpió la saliva con la falda. Gorrister trataba de contar la historia cada vez en forma más abreviada, pero había poco que decir más allá de los hechos escuetos. Ninguno de nosotros sabíamos por qué Am había salvado a 5 personas, por qué nos habla elegido a nosotros, o por qué se pasaba todo el tiempo atormentándonos. Ni siquiera sabíamos por qué nos había hecho virtualmente inmortales. En la oscuridad sentimos el zumbido de una de las series de computadoras. A 1 kilómetro de donde nos hallábamos, otra serie pareció que comenzaba a zumbar a tono con la primera, luego uno por uno, todos los elementos comenzaron a zumbar armónicamente y pareció que un ruido especial recorría el interior de las máquinas. El sonido creció, y las luces brillaban en los paneles de las consolas como un relámpago en un día caluroso. El sonido creció en espiral hasta que parecía oírse a 1 millón de insectos metálicos zumbando, enfurecidos y amenazadores. ¿Qué pasa?, gritó Ellen. Había terror en su voz. A pesar de todo lo pasado, aún no se había acostumbrado. Parece que viene mal esta vez, dijo Nindok. Tal vez hable, aventuró Gorrister. Salgamos corriendo de aquí.
dije súbitamente, poniéndome de pie. No, Ted, mejor es que te sientes, tal vez haya puesto pozos en nuestro camino, o algo así. No podemos ver, está demasiado oscuro, dijo Gorrister con resignación. Entonces oímos no sé algo se movía hacia nosotros en la oscuridad. Enorme, bamboleante, peludo, húmedo, y se dirigía hacia nosotros. No podíamos verlo, pero tuvimos la impresión de su gran tamaño que venía hacia donde estábamos. Un gran peso se nos acercaba, desde la oscuridad, y era más que nada la sensación de presión, del aire comprimido dentro de un espacio pequeño, que expandía las paredes invisibles de una esfera. Benny comenzó a lloriquear. El labio inferior de Nidok empezó a temblar, mientras él lo mordía para tratar de disimular. Ellen se deslizó por el piso de metal para acurrucarse al lado de Gorrister. Se distinguía el olor de piel apelotonado y húmeda. El olor de madera chamuscada. El olor del terciopelo polvoriento. El olor de orquídeas en descomposición. El olor de la leche agria. El olor del azufre, del aceite recalentado, de la manteca rancia, de la grasa, del polvo de tiza, de cueros cabelludos humanos. Am nos estaba enloqueciendo, nos estaba provocando. Se sintió el olor de me oí a mí mismo gritar, y las articulaciones de las mandíbulas me dolían horriblemente. Me eché a correr sobre el piso, sobre ese piso de frío metal con las interminables líneas de remaches, luego caí y seguí gateando, mientras el olor me amordazaba, llenando mi cabeza con un dolor inaguantable que me rechazaba horrorizado. Muy como una cucaracha, adentrándome en la oscuridad, mientras ese algo espantoso se movía detrás de mí. Los otros quedaron atrás, y se acercaron a la luz incierta, riendo. El coro histérico de sus risas enloquecidas se elevaba en la oscuridad como si fuera humo espeso, de muchos colores. Muy rápidamente y me escondí. ¿Cuántas horas pasaron? ¿O cuántos días o aún años? Nadie me lo dijo. Ellen me regañó por mi mal humor y Nidok trató de persuadirme de que la risa se debía solo a un reflejo, pero yo sabía que no significaba el alivio que siente un soldado cuando la bala hiere al camarada que está a su lado. Yo sabía que no era un reflejo. Indudablemente, estaban contra mí, y Ann podía percibir esta enemistad, y me hacía las cosas más difíciles de soportar por ese motivo. Habíamos sido mantenidos vivos, rejuvenecidos, hablamos permanecido constantemente en la edad que teníamos cuando Am nos trajo aquí abajo, y me odiaban porque yo era el más joven y el que había sido menos alterado por Am. De esto estaba seguro. Dios mío, qué seguro estaba. Esos sinvergüenzas y la basura de Ellen. Benny había sido un brillante teórico, un profesor de la universidad, y ahora era poco más que un ser semihumano, semisimiesco. Había sido buen mozo, pero la máquina estropeó su aspecto. Había sido lúcido, la máquina lo había enloquecido. Había sido alegre, y la máquina le había agrandado sus genitales hasta que parecieran los de un caballo. Am realmente se habla esmerado con Bentley. Gorrister solía preocuparse. Era un razonador, se oponía en forma consciente. Era un pacifista, un planificador, un hombre activo, un ser con perspectiva de futuro. Am lo había transformado en un indiferente, que a cada paso se encogía de hombros. Lo había matado en parte al no permitirle participar. Am lo habla robado. Nidok solía adentrarse solo en la oscuridad, y quedarse allí largo tiempo. No sé lo que hacía. Am nunca nos lo hizo saber. Pero fuera lo que fuese, Nidok volvía siempre pálido, como si se hubiera quedado sin sangre en las venas, temblando y angustiado. Am lo habla herido profundamente, si bien nosotros no sabíamos en qué forma. Y Ellen. Esa basura. Am no la habla modificado demasiado, simplemente hizo que se agravaran sus vicios. Siempre hablaba de la pureza, de la dulzura, siempre nos repetía sus ideales del amor verdadero, todas las mentiras. Quería hacernos creer que había sido casi una virgen cuando Am la trajo aquí con nosotros. Era una porquería esta dama. Esta Ellen. Debía de estar encantada, con 4 hombres todos para ella. No, Am le había dado placer, a pesar de que se quejaba diciendo que no era nada lindo lo que le había tocado en suerte. Yo era el único que todavía estaba en una pieza, y sano. Am no había estado hurgueteando en mi mente, solamente tenía que sufrir lo que nos preparaba para atormentarnos. Todas las desilusiones, todos los tormentos y las pesadillas. Pero los otros 4, esa ralea, estaban bien de acuerdo y en contra de mí. Si no hubiera tenido que estar defendiéndome de ellos, que estar siempre alerta y vigilante, tal vez hubiera sido más fácil defenderme de Am. Entonces llegué al límite de mi resistencia y comencé a llorar. Oh, Jesús, dulce Jesús. Si alguna vez existió Jesús o si en realidad existe Dios. Por favor, déjanos salir de aquí o haznos morir.
porque en ese momento pensé que comprendía todo, y que por lo tanto podía verbalizarlo. Am pensaba mantenernos en sus entrañas por siempre jamás, retorciendo nuestras mentes y cuerpos, torturándonos para toda la eternidad. La máquina nos odiaba como ninguna otra criatura había odiado antes. Y estábamos indefensos. Además, se tornó insoportablemente claro que si existía un dulce Jesús, si se podía creer en un Dios, ese Dios era Am. El huracán nos golpeó con la fuerza de un glaciar que descendiera rugiendo hacia el mar. Era una presencia palpable. Los vientos, desatados, nos azotaban, empujándonos hacia el sitio de donde partiéramos, al interior de los corredores tortuosos franqueados por computadoras, que se hallaban sumidas en la oscuridad. Ellen gritó al ser levantada en vilo y al sentirse impulsada hacia una serie de máquinas, pareciéndonos que iba a golpear con la cara, sin poderse proteger. Se sentían los grititos de las máquinas, estridentes como los de los murciélagos en pleno vuelo. Sin embargo, no llegó a caer. El viento, aullando, la mantuvo en el aire, la llevó hacia uno y otro lado, cada vez más hacia atrás y abajo de donde estábamos, y se perdió de vista al ser arrastrada más allá de una vuelta de un corredor. La última mirada a su cara nos reveló la congestión causada por el miedo, mientras mantenía los ojos cerrados. Ninguno de nosotros llegó a poder asirla. Nos teníamos que aferrar, con enormes dificultades, a cualquier saliente que halláramos. Benny estaba encajado entre dos gabinetes, Nindo trataba desesperadamente de no soltar el saliente de un riel 40 metros por encima de nosotros. Corbister había quedado cabeza abajo dentro de un nicho formado por dos grandes máquinas con diales transparentes, cuyas luces oscilaban entre líneas rojas y amarillas, cuyo significado no podíamos ni siquiera concebir. Al tratar de aferrarme a la plataforma, me había despellejado la yema de los dedos. Sentía que temblaba y me estremecía mientras el viento me sacudía, me golpeaba y me aturdía con su rugido, haciendo que tuviera que aferrarme a las múltiples salientes. Mi mente era una fofa colección de partes de un cerebro que rechinaba y resonaba en un inquieto frenesí. El viento parecía el grito alucinante de un enorme pájaro demente, emitido mientras batía sus inmensas alas. Y luego fuimos levantados en vilo y arrastrados fuera de allí, llevados otra vez por donde habíamos venido, doblando una esquina, entrando en una oscura calleja en la cual nunca habíamos estado antes, llena de vidrios rotos y de cables que se pudrían y de metal que se enmohecía, lejos, más lejos de lo que jamás habíamos llegado. Yo me desplazaba mucho más atrás que Ellen, y de tanto en tanto podía divisarla golpeando en las paredes metálicas, mientras todos gritábamos en el helado y ensordecedor huracán que parecía que jamás iba a dejar de soplar, hasta que cesó bruscamente y caímos al suelo. Habíamos estado en el aire durante un tiempo larguísimo. Me parecía que habían sido semanas. Caímos al suelo golpeándonos y me pareció que me volvía rojo y gris y negro y me oía a mí mismo quejándome. No me había muerto. Am entró en mi mente. La exploró con suavidad aquí y allá, deteniéndose con interés en todas las cicatrices que me había causado en 109 años. Examinó todos los entrecruzamientos, las sinapsis reconectadas y las lesiones de los tejidos que fueron incluidas con su regalo de inmortalidad. Pareció sonreírse frente al hueco que se hallaba en el centro de mi cerebro y a los débiles y algodonados murmullos de las cosas que farfullaban en el fondo, sin sentido pero sin pausa. Am dijo finalmente, gracias a un pilar de acero inoxidable que sostenía letras de neón: odio. Déjenme decirles todo lo que he llegado a odiarlos desde que comencé a vivir. Mi complejo se halla ocupado por 387.400 millones de circuitos impresos en finísimas capas. Si la palabra odio se hallara grabada en cada nanoangstrón de esos cientos de millones de millas, no igualaría a la billonésima parte del odio que siento por los seres humanos en este microinstante por ti. Odio. Odio. Am dijo esto con el mismo horror frío de una navaja que se deslizara cortando mi ojo. Am lo dijo con el burbujeo espeso de flema que llenara mis pulmones y me ahogara desde mi propio interior. Am lo dijo con el grito de niñitos que fueran aplastados por una apisonadora calentada al rojo. Am me hirió en toda forma posible, y pensó en nuevas maneras de hacerlo, a gusto, desde el interior de mi mente. Todo para que comprendiera completamente la razón por la cual nos había hecho esto a los 5. La razón por la cual nos había salvado para sí mismo. Le habíamos dado una conciencia. Sin advertirlo, naturalmente. Pero de todas formas se la habíamos dado. Y finalmente estaba atrapada. Le habíamos permitido que pensara, pero no le expresamos qué debía hacer con ese don. En un rapto de furia, de loco frenesí, nos había matado a casi todos, y sin embargo seguía atrapada. No podía divagar, no podía sorprenderse, no podía pertenecer. Solo podía ser.
Y entonces, con el desprecio insano con que todas las máquinas consideran a las criaturas débiles y suaves que las han fabricado, había buscado su venganza. En su paranoia había decidido guardarnos a nosotros 5 para un castigo eterno y personal, que nunca alcanzaría a disminuir su odio, que solamente lograría que recordara y se divirtiera, siempre eficiente en su odio al ser humano. Siempre inmortal y atrapada, sujeta ahora a imaginar tormentos para nosotros gracias a los ilimitados milagros que se hallaban a su disposición. Nunca nos permitiría escapar. Éramos sus esclavos. Nosotros constituíamos su única ocupación en el eterno tiempo por venir. Siempre estaríamos con ella, con su enorme configuración, con el inmenso mundo todo mente nada alma en que se había convertido. Ella era la madre tierra y nosotros éramos el fruto de esa tierra, y si bien nos había tragado, no nos podría digerir jamás. No podíamos morir. Lo habíamos intentado. Hablamos tratado de suicidarnos, o sí, 1 o 2 de nosotros lo habíamos intentado. Pero Am nos lo había impedido. Creo que en realidad fuimos nosotros mismos los que así lo deseamos. No pregunten por qué. Yo no lo hice. No menos de 1.000.000 de veces por día, por lo menos. Tal vez podríamos llegar a deslizar una muerte sin que se diera cuenta. Inmortales sí, pero no indestructibles. Me di cuenta de esto cuando Am se retiró de mi mente y me permitió la exquisita desesperación de recuperar la conciencia sintiendo todavía que las palabras del letrero de neón me llenaban la totalidad de la sustancia gris del cerebro. Se retiró murmurando: «Al diablo contigo». Pero luego agregó alegremente: «Allí es donde están, ¿no es así?». El huracán había sido, indudable y precisamente, causado por un gran pájaro de mente, que agitaba sus inmensas alas. Habíamos estado viajando durante casi un mes, y Am abrió caminos que nos llevaron directamente bajo el Polo Norte, donde nos torturó con las pesadillas de la horrible criatura destinada a atormentarnos. ¿Qué materiales había utilizado para crear una bestia así? ¿De dónde había obtenido el concepto? ¿Sería de sus conocimientos sobre todo lo que había existido en este planeta, que ahora infestaba y regía? Había surgido de la mitología nórdica. Esta horrible águila, este devorador de carroña, este Rod, este Werhelmir. La criatura del viento. El huracán encarnado, gigantesco. Las palabras para describirlo serían: monstruoso, grotesco, colosal, ciclópeo, atroz, indescriptible. Allí estaba, en un saliente sobre nosotros. El pájaro de los vientos que latía con su propia respiración irregular, su cuello de serpiente se arqueaba dirigiéndose a los lugares sombríos situados por debajo del Polo Norte, sosteniendo una cabeza tan grande como una mansión estilo Tudor, con un pico que se abría lentamente, como las fauces del más enorme cocodrilo que pudiera concebirse, sensualmente. Bolsas de arrugada piel semiocultaban sus ojos malvados, muy azules y que parecían moverse con rapidez líquida. Sus destellos eran fríos como un glaciar. Se movió una vez más y levantó sus enormes alas coloreadas por el sudor en un movimiento que fue como una convulsión. Luego quedó inmóvil y se durmió. Espolines. Pico agudo. Uñas. Hojas cortantes. Se durmió. Am apareció ante nosotros bajo el aspecto de una zarza ardiente y nos comunicó que si queríamos comer podíamos matar al pájaro de los huracanes. No había comido desde hacía mucho tiempo, pero a pesar de ello Gorrister se limitó a encogerse de hombros. Benny comenzó a temblar y a babear. Ellen lo abrazó. Tengo hambre, dijo. Le sonreí. Estaba tratando de infundirle algo de seguridad, pero todo esto era tan falso como la bravata de Nidop. Danos armas, pidió. La zarza ardiente desapareció y en su lugar, vimos 2 simples juegos de arcos y flechas, y una pistola de juguete que disparaba agua, sobre una fría plataforma. Levanté uno de los arcos. No servía para nada. Nindot tragó ruidosamente. Nos volvimos y comenzamos a desandar el largo camino de vuelta. El pájaro de los huracanes nos había arrastrado tan largo trecho que no podíamos casi concebirlo. La mayor parte del tiempo habíamos estado inconscientes. Pero no habíamos comido nada. Un mes yendo hacia el pájaro. Sin comida. ¿Cuánto tardaríamos en llegar a las cavernas de hielo, en las que se hallaban las prometidas provisiones enlatadas? Ninguno se preocupó por esto. No íbamos a morir. Se nos darían desperdicios y porquerías para que nos alimentáramos, algo, en fin. O tal vez no se nos diera nada. Am mantendría vivos nuestros cuerpos de alguna forma, con indecible dolor y agonía. El pájaro seguía durmiendo, sin que nos importara cuánto tiempo se mantendría así. Cuando Am se cansara de la situación, desaparecería. Pero toda esa cantidad de carne. Esa tierna carne.
Mientras caminábamos escuchamos la risa lunática una mujer obesa, atronando y rodeándonos, resonando en las cámaras de la computadora que llevaban a un infinito de corredores. No era la risa de Ellen. Ella no era gorda y no había oído su risa en 109 años. De hecho, no había oído caminábamos, tenía mucha hambre, nos movíamos lentamente. Muy a menudo uno de nosotros sufría un desmayo y los demás teníamos que aguardar. Un día decidió provocar un temblor de tierra mientras nos obligaba a permanecer en el mismo sitio, haciendo que gruesos clavos sujetaran la suela de nuestros zapatos. Ellen y Ningdox fueron atrapados en una grieta, que se abrió rápida como un relámpago en las plataformas que formaban el piso. Desaparecieron. Cuando el terremoto cesó, continuamos nuestro camino, Bendy, Gorrister y yo. Ellen y Ningdog nos fueron devueltos más tarde esa noche, que repentinamente se tornó en día cuando una legión celeste los trajo hasta nosotros, mientras un coro angelical cantaba Desciende Moisés. Los arcángeles describieron varios vuelos circulares y luego dejaron caer los cuerpos maltrechos de nuestros compañeros. Nos mantuvimos a la espera y luego de un rato Ellen y Ningdog se hallaron detrás de nosotros. No estaban demasiado mal, pero ahora Ellen caminaba renqueando. Am le había dejado esta incapacidad. El viaje a las cavernas, en pos de la comida enlatada, era muy largo. Ellen no hacía más que hablar de cerezas y de cócteles hawaianos de fruta. Yo trataba de no pensar en esas cosas. El hambre se había corporizado, tal como para nosotros había sucedido con Am. Estaba vivo en mi vientre, así como Am estaba viva en el vientre de la tierra. Am quería que no se nos escapara la semejanza. Por lo tanto, intensificó nuestra hambre. No encuentro forma para describir los sufrimientos que nos provocaba la falta de alimentos desde hacía tantos meses. Sin embargo, nos seguía manteniendo vivos. Nuestros estómagos eran calderas de ácido burbujeante y espumoso, que lanzaban punzadas atroces. Era el dolor de las úlceras terminales, del cáncer terminal, de la paresía terminal. Era un dolor sin límites y pasamos por la caverna de las ratas. Y pasamos por el sendero de las aguas hirvientes. Y pasamos por la tierra de los ciegos. Y pasamos por la ciénaga de las angustias. Y pasamos por el valle de las lágrimas. Y finalmente llegamos a las cavernas de hielo. Millas y millas de extensión sin horizonte, en donde el hielo se había formado en relámpagos azules y plateados, lugar habitado por novas del hielo. Había estalactitas que caían desde lo alto, espesas y gloriosas como diamantes, formadas a partir de una masa blanda como gelatina que luego se solidificaba en eternas y graciosas formas de pulida y aguda perfección. Vimos entonces la provisión de alimentos enlatados, y procuramos correr hacia allí. Caímos en la nieve, nos levantamos y tratamos de seguir adelante, mientras Benny nos empujaba para llegar primero a las latas. Las acarició, las mordió inútilmente, sin poder abrirlas. Am nos había proporcionado ninguna herramienta con hacerlo. Benny tomó una lata grande de guayaba y comenzó a golpearla contra un trozo de hielo. Este se deshizo en pedazos que se desparramaron, pero la lata apenas si se abolló, mientras oíamos la risa de la mujer gorda que sonaba sobre nuestras cabezas y se reproducía por el eco hacia abajo, abajo, abajo de la tundra. Benny se volvió loco de rabia. Comenzó a tirar las latas hacia uno y otro lado, mientras nosotros escarbábamos frenéticamente en la nieve y el hielo, tratando de hallar una forma de poner fin a la interminable agonía de la frustración. No había manera de lograrlo. Luego, vimos que Benny babeaba una vez más, y se abalanzó sobre Gorrister. En ese instante, sentí una terrible calma. Rodeado por las blancas extensiones, por el hambre, rodeado por todo menos por la muerte, comprendí que esta era el único modo de escapar. Am nos había mantenido vivos, pero existía una forma de vencerla. No sería una victoria completa, pero al menos significaría la paz. Estaba dispuesto a conformarme con esto. Benny estaba mordiendo y comiendo la carne de la cara de Gorrister. Este, tumbado sobre un costado, manoteaba en la nieve, mientras Benny, con sus poderosas piernas de mono, rodeaba la cintura de Gorrister, sujetando la cabeza de su víctima con manos poderosas como una morsa. Su boca desgarraba la piel tierna de la mejilla de Gorrister. Gorrister gritaba tan violentamente que comenzaron a caer las estalactitas de la altura, hundiéndose bien erguidas en la nieve que las recibía. Puntas de lanza, cientos de ellas, hundiéndose en la nieve. Vi que la cabeza de Benny se movía rápidamente hacia atrás, al ceder la resistencia de algo que arrancaba con los dientes. De ellos colgaba un trozo de carne blanca tinto en sangre. La cara de Ellen lucía negra en la blanca nieve, dominó en polvo de tiza. Ningdog sin expresión, solamente con sus ojos muy abiertos. Gorrister estaba casi desmayado. Benny era poco más que un animal.
Sabía que Anne lo iba a dejar jugar. Gorrister no moriría, pero Benny podría llenar su estómago. Me volví ligeramente hacia la derecha y tomé una gran punta de lanza de hielo. Todo sucedió en un instante. Llevé con fuerza el arma hacia adelante, moviendo la mano cerca de mi muslo derecho. Benny recibió la herida en el lado derecho, debajo de las costillas, y la punta llegó hasta su estómago, quebrándose dentro de su cuerpo. Cayó hacia adelante y no se movió más. Gorrister se hallaba tendido de espaldas. Tomé otra punta de hielo y lo herí, siempre moviéndome, atravesándole la garganta. Sus ojos se cerraron cuando sintió que el frío lo penetraba. Ellen debe haberse dado cuenta de lo que yo quería hacer, incluso a pesar del terrible miedo que comenzó a sentir. Corrió hacia Nindog llevando en la mano un trozo corto y agudo de hielo. Cuando él gritó, la fuerza del salto de Ellen al introducirle el hielo en la boca y garganta, hicieron el resto. Su cabeza dio un brusco salto, como si la hubieran clavado a la costra de nieve del piso. Todo sucedió en un instante. Pareció entonces que el momento de silenciosa expectativa que siguió a esta escena hubiera durado una eternidad. Casi podía sentir la sorpresa de Anne. Se le había privado de sus juguetes. 3 de ellos habían muerto, sin posibilidad de volverlos a la vida. Podía mantenernos vivos gracias a su fuerza y a su talento, pero no era Dios. No podía lograr que volvieran a vivir. Ellen me miró. Sus facciones de ébano se destacaban en la nieve que nos rodeaba. En su actitud había una mezcla de miedo y súplica, en la forma en que comprendí que estaba lista y esperaba. Yo sabía que solo tenía el tiempo de un latido del corazón antes de que Anne nos detuviera. Al ser golpeada se inclinó hacia mí, sangrando por la boca. No pude leer en su expresión, el dolor había sido demasiado intenso, había contorsionado su cara. Pero podría haber querido decir, gracias. Por favor, que así sea. Han pasado algunos siglos, tal vez. No lo sé. Anne se divirtió durante un largo tiempo, acelerando y retardando mi noción del paso de los años. Diré entonces la palabra ahora. Ahora. Me llevó 10 meses decir ahora. No sé. Me parece que han pasado varios cientos de años. Estaba furiosa. No me dejó enterrarlos. No importa. De todas formas no había manera de cavar en las plataformas que forman el piso. Secó la nieve. Hizo que fuera de noche. Rugió y provocó la aparición de las langostas. De nada sirvió. Siguieron muertos. La había vencido. Estaba furiosa. Yo había pensado que Anne me odiaba antes. No sabía cuán equivocado estaba. Aquello no era ni siquiera una sombra del odio que extrajo de cada uno de sus circuitos impresos. Se aseguró de que sufriera eternamente y de que no me pudiera suicidar. Dejó intacta mi mente. Puedo soñar, puedo asombrarme, puedo lamentar. Los recuerdo a los 4. Desearía bueno, ya no importa. Sé que los salvé. Sé que los salvé de sufrir lo que sufro ahora, pero sin embargo, no puedo olvidar su muerte. La cara de Ellen. No fue nada fácil. A veces deseo olvidar. Pero ya nada importa. Anne me ha alterado para quedarse tranquila, según creo. No quiere arriesgarse a que yo pueda correr hacia una de las computadoras y destrozarme el cráneo. O que pudiera contener el aliento hasta desmayarme. O degollarme con una lámina de metal enmohecido. Puedo verme en alguna superficie pulida, de modo que trataré de describir mi aspecto. Soy una gran masa gelatinosa. Redondeada, con suaves curvas, sin boca, con agujeros pulsátiles llenos de vapor donde antes se hallaban mis ojos. En el lugar en que tenía los brazos, veo unos apéndices cortos y de aspecto gomoso. Unos bultos sin forma indican la posición aproximada de lo que fueron mis piernas. Cuando me muevo dejo un rastro húmedo. Sobre la superficie de mi cuerpo veo deslizarse unos parches de enfermizo, perverso color gris, tal como si surgiera una luz desde adentro. Desde afuera supongo que mi torpe aspecto, mi pobre trasladar, ha de dar una sensación de algo que jamás pudo haber sido humano. De un ser cuya apariencia es una tan ridícula caricatura de lo humano que resulta aún más obscena por su muy vago parecido. Desde adentro, soledad. Aquí. Viviendo bajo la tierra, bajo el mar, dentro de las entrañas de Ama quien creamos, porque nuestras horas se perdían tristemente, pensando tal vez sin darnos cuenta, que él sabría hacerlo mejor. Por lo menos ellos 4 ya están a salvo. Am estará cada vez más furioso al recordarlo. Esto me hace en cierto modo feliz. Y sin embargo Am ha vencido, simplemente se ha vengado, no tengo boca. Y debo gritar.